Hola, ¿qué tal? Les queremos dar la bienvenida a su podcast. En esta emisión mi compañera Rebeca y yo, su servidora Brenda, les hablaremos sobre la comunidad otomí. ¿Verdad, Rebeca? Hola Brenda y hola a todos nuestros oyentes. Claro que sí, justo así como lo mencionas, pues últimamente nos hemos dedicado a investigar acerca de esta comunidad tan importante para nuestro país y por eso queremos darles a conocer algunos datos sobre ellos. Primero que nada, y ya pasando directo al tema, queremos hablarles acerca de su ubicación en el territorio nacional. Los otomí se localizan en diferentes partes de la República Mexicana. En Hidalgo, en la parte noroeste de Puebla, en la parte del noroeste de Veracruz, al oriente y occidente de Querétaro, en Tlaxcala, algunas porciones en la región media y oriental de Guanajuato, al oriente de Michoacán y en la región centro-norte del Estado de México. Y en este podcast les hablaremos acerca de los otomís que se encuentran en el Estado de México, los cuales habitan en la Sierra de las Cruces, al oeste del Valle de México, en la meseta de Ixtlahuaca-Toluca, que ahí son vecinos de los mazahuas, y actualmente se encuentran en diferentes municipios como Acamba, Yaculco, Amenalco, Chapa de Mota, Lerma. Y lo interesante es que la mayoría de estos municipios se ubican en dos regiones importantes del país, la noroeste, que venía siendo Atlacomulco-Timilpa, y la región centro, que es Toluca, Lerma. Así es, compañera. Las comunidades otomí se encuentran ubicadas en diferentes regiones con características particulares que permiten una actividad importante en su interior. Así pueden contar con recursos naturales para la agricultura, como es el agua y la tierra fértil, para la construcción de su casa-habitación y la elaboración de sus artesanías. Asimismo, es importante su ubicación respecto a los centros urbanos e industriales, ya que permite a la población otomí trasladarse hacia las ciudades para trabajar o vender su producción artesanal o manufacturera, así como regresar periódicamente a sus lugares de origen. Ahora bien, vamos a comenzar a hablarles sobre la historia. Los otomís forman parte del grupo Otomague y de la familia lingüística Otomí-Pame, la cual se divide a su vez en dos grupos. Por un lado tenemos a los otomís mazahuas, maclantzincas y ocultecos. Por otro lado tenemos a los pames y chichimeco-yonás. Los otomís se encuentran entre los más antiguos pobladores sedentarios que permanecieron en la meseta central. En el siglo XVI los otomís eran más importantes que los náhuatl. Tomando en consideración esto que nos mencionas, podemos dividir su historia en épocas. La primera de ellas se desarrolló en la época novohispana. A la llegada de los españoles, los otomí se dividían de acuerdo con su posición geográfica y tipo de cultura en dos grupos. Los otomís del norte, ellos se encuentran en el Valle del Mezquital y en el estado de Querétaro. Una vez instalados, los españoles en la Nueva España comenzaron el proceso de evangelización en 1529 en esta zona otomí y pues estuvo encargada de los franciscanos. En esta época los otomís fueron sometidos por los españoles para ocuparlos en la construcción de iglesias y en las minas. Pues ahora sí que los despojaron de las haciendas y de las mejores tierras y se vieron obligados a trabajar en las haciendas y a pagar tributo. Por lo tanto, en esta época la economía de los otomís estuvo basada principalmente en la agricultura. Gracias, compañera. Ahora les hablaré de la segunda época. Esta se desarrolló durante la independencia. Bien, durante la Guerra de Independencia, varias poblaciones otomís fueron objeto de saqueos y levantamientos armados. Otras sirvieron de marco para las luchas entre conservadores y liberales. Algunos otomís fueron seguidores de Miguel Hidalgo Costilla, Aldama y Allende. Durante este periodo hubo algunos levantamientos, los cuales fueron dominados por los mestizos. Las haciendas de La Gavia, Arroyo Zarco y Solís siguieron manteniendo el sometimiento de indios y campesinos mestizos en la región. Sí, exactamente, Brenda. Y ya en la época siguiente, que sería la de la Revolución, en el Porfiriato, la población indígena otomí se caracterizó por tener tierras poco productivas, conservar las relaciones comunales y tradiciones indígenas, tener bajo nivel de alfabetización, había una migración constante y fuertes tradiciones indígenas, por lo que los simpatizantes de la revolución no tuvieron una participación trascendental. Durante la revolución, en el caso de la región norte del Estado de México, con población otomí, no hubo una participación importante en el movimiento armado.
Correcto, compañera. Ahora pasaré a hablarles de la última época, la reforma agraria. Pues bueno, a partir de 1920 inició el reparto de tierras en el Estado de México y se caracterizó por ser insuficiente, ya que las parcelas eran muy pequeñas. Por ejemplo, para 1956 el tamaño de las parcelas variaba entre 0.5 y 4.2 hectáreas por ejidatario. Asimismo, las comunidades indígenas solicitaron la restitución de tierras que les fueron despojadas. Este derecho se les negó, por lo que el gobierno les entregó tierras vía dotación ejidal debido a que no contaba con títulos. Así es, Brenda. Así que como conclusión podemos decir que en el transcurso de la historia de los otomís, estos han sufrido cambios y desplazamientos territoriales a partir de la conquista española y la implementación del municipio español. Esto les modificó la vida económica y cultural a estas comunidades. Y en suma, este despojo pues les quitaron las tierras, las haciendas y los obligaron a asentarse en terrenos diferentes a los anteriores y dieron origen a constantes conflictos agrarios. Con la independencia y la revolución, las comunidades otomís se libraron de gran parte de la presión de los españoles y de los mestizos que tenían marginada esta población. A partir de la reforma agraria, ellos pues se beneficiaron con el reparto agrario y comenzó su integración al territorio y a las políticas nacionales. Bien, seguimos con un tema importante dentro de los otomís, que es la demografía. En el Estado de México, los otomís son el segundo grupo indígena de mayor población hablante lengua indígena, seguido de los mazahuas. Pero ¿sabían que el INEGI registra para el año 2000 una población total a partir de los 5 años de edad 104.357 hablantes de la lengua indígena en el Estado de México, de los cuales 49.902 son hombres y 54.455 son mujeres? Así es, por eso mismo existe una población total otomí de 69.181 en 11 municipios, que representa un 62.2%. Bien, pues cabe destacar que existen otros municipios que cuentan con importantes localidades otomís como Chapa de Mota, Lerma, Naucalpan, entre otros. Pero la distribución por grupos quinquenales de edad de los otomís en el Estado de México se concentra a partir de los 20 años de edad. ¿Sabían ustedes que los municipios otomís tienen una población joven de entre los 5 a 49 años de edad que representa el 60% de su población total, mientras que la población adulta representa un 33.90%? Entre 1990 y 2000 hubo un incremento de población de 4.493 hablantes de lengua indígena otomí en el Estado de México. Hablando sobre este tema, continuaremos con el siguiente, que es el tamaño de la localidad. Bien, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional Indigenista, el número de localidades con hablante lengua indígena otomí son 146. En estas comunidades que tienen más de un 10% hablante de lengua indígena otomí, el número de habitantes de las localidades donde se encontraron es de 100 a 499. Algo igual que no debemos pasar por alto es la fecundidad. Respecto a la tasa de fecundidad, en la mayoría de los municipios considerados en este perfil se encuentran por arriba del 4. Los municipios de Morelos, Villa de Carbón, Amanalco, Acamba, Yaculco y Temuaya presentan una tasa de fecundidad por arriba del 4, que en otros municipios como Toluca, donde hemos visto que hay población otomí, equivale a una tasa del 2.5. Una de las causas de esta diferencia es que la población otomí tiene una relación un poco más estrecha con las ciudades de Toluca y el área metropolitana de la Ciudad de México. Sin duda alguna, hemos visto que la demografía de los otomís ha cambiado con el paso del tiempo. Cabe destacar que en municipios como Cinecatepec, Villa de Carbón, Timilpan y Amanalco se concentran comunidades inferiores a 10 hablantes, a pesar de lo cual representan una importante población con rasgos culturales indígenas. Dado que en los municipios otomís hay gente muy joven, esa tiende a desplazarse fuera de las comunidades para ampliarse como albañil o vende su fuerza de trabajo al comercio, fuente de potencial para trabajar y ayuda al mantenimiento de la comunidad doméstica. Y ahora les hablaremos sobre la migración. ¿Qué opinas sobre esto, Rebeca?
Me parece una gran idea. Este es un tema que también es muy importante. En el Estado de México, las migraciones comenzaron a partir de la década de 1940 hacia las ciudades, como consecuencia del proceso de industrialización en el país. El flujo migratorio comenzó de las poblaciones más cercanas a las ciudades, aunado a la extensión de las carreteras hacia las cabeceras municipales del Estado de México. A partir de la década de 1970, el proceso de migración está acompañado por una fuerte presión sobre la tierra en las comunidades indígenas. También es importante mencionar que entre los indígenas se encuentran dos tipos de migrantes, los que buscan trabajo asalariado y los que permanecen independientes. La segunda opción es la que prefieren los otomís, por lo tanto la migración es más lucrativa que el trabajo agrícola. Comienzan vendiendo fruta en la calle, luego compran un transporte, se instalan como semifijos y finalmente se establecen en mercados o locales propios. Además, los otomís del Estado de México distribuyen el tiempo entre el trabajo agrícola y la actividad migratoria. Trabajan su parcela durante la tercera parte del año y las otras 2/3 partes se dedican a cubrir un ciclo migratorio mediante viajes semanales a la ciudad y ya regresan los fines de semana. El mayor flujo migratorio se presenta en los meses de julio, agosto y septiembre. El periodo corre entre la segunda escarda y la cosecha del maíz. El periodo de menor intensidad migratoria se presenta durante la época de siembra y cosecha, marzo, noviembre y diciembre, y en estos meses permanecen en sus localidades para trabajar las actividades agrícolas. Así que de manera general, podemos decir que, debido a la estrecha relación con la sociedad mayor y el contacto de la población indígena, los otomíes han perdido parte de su cultura e identidad, principalmente dentro de la lengua que se habla, ya que las nuevas generaciones suelen hablar y tener una comunicación hacia el exterior. Debido a esta movilización, los otomíes han adoptado elementos culturales diferentes a los suyos. Una de ellas es la forma de vestir. En el caso de las mujeres, por la necesidad de trabajar fuera de su comunidad, no usan siempre el vestido tradicional. En el hombre, ha desaparecido por completo la indumentaria tradicional. Muy interesante, compañera. La migración realmente afecta directamente. Por otro lado, también creemos muy prudente hablarles sobre su economía. Sin duda es algo que tiene vínculo con todo lo que hemos mencionado anteriormente. Tienes mucha razón, compañera. Es por eso que más específicamente les hablaremos sobre las principales actividades que sostienen la economía de esta comunidad. La primera de ellas es la agricultura. Esta sigue siendo la principal actividad económica de los otomíes. Los principales cultivos son maíz, frijol, chile, además de avena, trigo, tomate, haba. Los cultivos son de baja extensión. La agricultura representa el 97.9% del total de las comunidades agrarias y ejidos. Cabe destacar que existen otras actividades, como la forestal, que solo en 2 localidades es predominante. Muy interesante la información que nos presentas, compañera. Y también hay otra actividad, la cual es la artesanía. Dado que existe una gran variedad de actividades artesanales entre los otomís, la más importante es la textil. Actualmente se presenta una desaparición de diversas artesanías, como el tejido de plantas acuáticas, por falta de la materia prima, que es el tule, de prendas de vestir o de técnicas artesanales como el tejido en telar de cintura. Así es, Brenda. A pesar de que esta actividad también es parte de sus costumbres, se está ya dejando de lado porque no se tienen los recursos para continuarla. Desarrollo social. Con este tema iniciaremos dentro de la salud. ¿Qué nos podrías comentar respecto de la salud en las comunidades otomís, Rebeca? Pues mira, actualmente la población es atendida por instituciones de salud como el ISEM, el DIF, el IMSS, el SSA y el ISSSTE, por medio de centros de salud, consultorios particulares, clínicas y hospitales ubicados en las localidades, principalmente en las cabeceras municipales. Pero de la población indígena, el Instituto Nacional Indigenista dio una cifra que solo a 13.818 habitantes se les da este acceso al servicio de salud, y la población sin derecho al servicio es abismal, es un total de 153.806 personas.
Muy buena información, mi Rebe. También yo sé que los hierberos son un elemento importante en este sistema tradicional de salud, pues conocen las hierbas para controlar la natalidad, cuyas propiedades curativas se dividen en calientes y frías. La natalidad, la salud y enfermedad también se atienden con el uso de temazcal y el ritual, elementos esenciales de conocimiento aprendido a través de la tradición oral y el ejercicio empírico de parteras y hierberos. Muy interesante esto que nos comentas, compañera. También quiero que le demos pauta al siguiente apartado, la práctica médica indígena. Actualmente las prácticas médicas de los indígenas otomís son productos de incorporaciones diversas a su raíz prehispánica o influencias occidentales desde el periodo novohispano. Las enfermedades que padece la población otomí son tratadas por la medicina moderna como el cólera, varicela, alcoholismo, bronconeumonía, diabetes, entre otras. Asimismo, los otomís identifican otras enfermedades que no son consideradas por la medicina, como el empacho, el mal de ojo, que te dé aire, la envidia, coraje y la brujería. Por lo tanto, la clasificación de enfermedades y síntomas otomí contrasta con la occidental. Este contraste es notorio, pues en la medicina indígena existen diversos tratamientos de las enfermedades, los cuales se combinan con elementos orgánicos o inorgánicos y se suministran por diferentes vías. En el caso de las plantas terapéuticas, algunas se utilizan por vía digestiva, como es el té, otras se usan en vaporaciones, emplastos o cataplasmas y en ocasiones se combinan. Tanto la atención médica como la tradicional y la combinación de ambas ha ocasionado que sean necesarias en cuanto a la atención de la salud, pues enfermedades entre la población otomí, es decir, cada una tiene un papel importante dentro de la comunidad. Si bien la atención de la salud es muy importante y que combinen ambas es fabuloso, pasamos con el siguiente apartado, que es el de la vivienda. Por supuesto que sí. La verdad es que este tema está siendo muy interesante y yo estoy disfrutando mucho platicar contigo. Pues para comenzar a hablar acerca de la vivienda, tenemos que hay comunidades concentradas. Ya en estas comunidades se encuentran servicios de misceláneas, tiendas de abarrotes, escuelas, iglesias y las delegaciones. En las secciones o barrios de las comunidades, las viviendas son consideradas como semidispersas, debido a que los terrenos agrícolas se encuentran entre las casas y las condiciones accidentadas del terreno. En las comunidades de los otomís existen dos tipos de viviendas. Por un lado están las construcciones de adobe, que siguen siendo estas con techo de teja y también algunas veces son sostenidas por estas viguetas de madera. Y también en algunas comunidades como la de Temuaya aún existen construcciones de tipo colonial, de 1 o 2 pisos. También existen viviendas con muros de tabique o tabicón, con 1 o 2 pisos, con un techo ya de concreto, un piso de cemento y cuenta con 2 o 3 cuartos, cocina y sala comedor. Muy buenos datos, yo tengo los siguientes. De las 31.568 viviendas, el 70.2% dispone de agua entubada. Con respecto al drenaje, el porcentaje de viviendas que cuenta con este servicio es el 31.1%, es decir, más de la mitad de ellas carece de él, por lo que se puede observar que se ha dado mayor prioridad al servicio de agua entubada. También que el servicio de energía eléctrica con que cuenta el total de viviendas es mayor, ya que un 89.3% tiene acceso a este servicio. En cuanto al servicio de electricidad, las viviendas que tienen este servicio ascienden por arriba de un 60%. De acuerdo con los datos anteriores, los servicios prioritarios de las comunidades otomís son energía eléctrica y agua entubada. Realmente vemos que no cuentan con todos los servicios, le dan prioridad a la luz y al agua entubada. Y bueno, pasando a un tema que también es muy importante y es uno de mis favoritos, la verdad, es la educación. Y respecto a la educación en la formación de los otomís, esta educación se inicia en el hogar, cuando los padres transmiten esas costumbres y hábitos a sus hijos, los preparan para las tareas específicas. Y algo que se me hace muy interesante es que lo hacen de acuerdo a su sexo.
En estas poblaciones otomíes, el sector de la educación cumple con la educación básica, que esto es la preprimaria, la primaria y la secundaria. Y los hijos, para poder accesar a una educación de medio superior y superior, necesitan forzosamente desplazarse a las cabeceras municipales o a la ciudad de Toluca para poder estudiar la universidad o el bachillerato. Hace falta de universidades para que no tengan que desplazarse a otros municipios. Además, existe un porcentaje alto de población analfabeta en algunos municipios. En los municipios como Toluca, Sinacantepec, Otzolotepec y Temoaya se concentra la población alfabetizada, debido a que en estos municipios se concentran los principales servicios educativos y la población tiene oportunidad de asistir a los principales centros como Toluca. Wow, realmente vemos que el índice de analfabetismo en estas comunidades es muy, muy alto. Y ahorita ya tocando estos temas más sociales y encontrando estas fibras y nos damos cuenta de que no todo pinta para bien para las comunidades otomís, me gustaría hablar acerca de que los rangos de marginación están en rangos muy, muy altos también. Casi el 65% de las localidades del total municipal, sin contar Toluca y Sinacantepec, ellos son los únicos que se encuentran en un nivel, podríamos decir, más estable por estar más cerca de las metrópolis, pero sin contar a esas dos, las demás comunidades se encuentran en rangos de marginación muy, muy altos. Para terminar con ese tema, les haré un resumen de los datos más importantes que les hemos ido mencionando al respecto. Sabemos que una de las carencias que aún tienen las comunidades otomís es el servicio de salud. No ocurre así con el servicio de electrificación. Por otra parte, una de las formas de combatir la enfermedad es mediante la práctica médica tradicional. Por otro lado, el nivel de alfabetismo es bajo, ya que los municipios considerados en este perfil presentan cifras por arriba de un 40% de la población de 15 años y más, como es el caso de Acambay, Aculco, Amanalco, entre otros. De acuerdo con el grado de marginación, las comunidades otomís presentan un grado medio y alto, es decir, el nivel de vida de la población ha sido relativamente favorable de acuerdo con estos datos. A pesar de esto, existen casas que aún cuentan con pisos de tierra y la preparación de los alimentos se realiza en fogón a ras de piso, que en el caso de Temoaya se está sustituyendo por parrillas de gas que la gente adquiere por medio del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Pasando a un tema bastante interesante también acerca de los movimientos políticos. A partir de 1972, el movimiento indígena tuvo una esencia política, ya que el gobierno estatal brindó apoyo a los indígenas a través de los consejos supremos. Y en las décadas posteriores, los partidos políticos como el PRI tuvieron una gran influencia en los consejos supremos. Asimismo, también el Estado apoyó con diversos encuentros regionales, pero más que nada lo que querían hacer pues era controlar este movimiento otomí. Así es, si se trata de organizaciones, empezamos con el Consejo Supremo Otomí. Ese tiene sus orígenes después del Mazahua. Comienza en 1976, en Temoaya. Este movimiento surge en nuevas autoridades, quienes fungen como mayordomos para difundir y preservar la cultura otomí, así como gestores de tipo económico y político. Los consejos supremos tienen una representatividad para preservar los usos y costumbres, fungen como autoridades para organizar las comunidades y gestionan ante las autoridades recursos materiales para las comunidades. También me gustaría mencionar un poco hablando del Pacto del Valle de Matlalcinca, y que pues este pacto se llevó en 1976 con apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de México. En este pacto pues se reunieron varios consejos, el Consejo Otomí, los Mazahuas, los Tahuicas y los Matlatcincas, con el objetivo de luchar por el respeto de su identidad. Ahora bien, el Consejo de la Nacionalidad Otomí
Tiene sus antecedentes en el movimiento Otomi en la década de 1970, que se fortalece en 1980 con la construcción del centro ceremonial Otomi, como logro del grupo Pacto del Valle Maclacinca. En 1987 se da un proceso de reorganización, reafirmando la necesidad de trabajar por la unidad cultural de la nación Otomi. Algo de lo que también es muy interesante hablar es acerca de las sociedades de mujeres que se han conformado. Hay una sociedad conocida como Sociedad Tres Mujeres y también hay una que se conoce como Mujeres Trabajando. Esta sociedad surgió en 1991 y se les brindó un apoyo a las mujeres de la comunidad otomí, con un apoyo monetario de 25,000 pesos para adquirir maquinarias de coser. Era más que nada para un proyecto productivo, un taller de costura donde se confeccionan colchas, sábanas y en general ropa. Por último se encuentra Mujeres y Hombres de Maxda, Rumbo al Progreso, sociedad que se integró a iniciativa de UNORCA. Se forma en su mayoría por mujeres de la comunidad de Santiaguito Maxda, municipio de Timilpan. Esto para trabajar en un taller de costura para confeccionar prendas de vestir. Ahora damos paso a nuestro siguiente subtema, que es movimientos políticos y organizaciones. En este apartado me gustaría comenzar diciendo que a partir de la década de 1970 se inicia una conformación de los consejos supremos. Tanto las autoridades estatales como los partidos políticos han tenido influencia en los consejos supremos, que están en relación con la gente, a los que se les toma en cuenta para periodos electorales y eventos de corte político. Ahora vamos a hablar acerca de la relación del Estado, pues que involucra estas relaciones indígenas y cómo se realiza en 3 niveles de gobierno, que son el federal, el estatal y el municipal. La situación legal de los indígenas en el Estado de México ha tomado un nuevo rumbo a partir de la iniciativa de la Reforma Constitucional sobre Derechos y Cultura Indígena. También hay una serie de acuerdos para establecer una paz con justicia y dignidad. Es aquí donde se modificaron los artículos 1, 2, 4, 18 y 115, así como 4 transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de esto, Brenda, el artículo 1 nos habla de que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición humana, de salud, de religión, que atente contra la dignidad humana. Y el artículo 2 nos habla que el criterio para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas es la conciencia de su identidad indígena. Eso es muy cierto, compañera, ya que la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, junto a la autonomía, además de que ese artículo traza la forma en que los pueblos y comunidades indígenas llevaron a cabo su propio desarrollo en materia política, económica y social en coordinación con el Estado. La verdad es que yo siento que a lo largo de la creación de la política indigenista, esta ha tomado fuerza, ya que ha sido un instrumento político administrativo que ha vinculado al gobierno con las poblaciones indígenas. Esta política se ha dirigido a perseverar a los elementos propios de los indígenas y a propiciar mecanismos de concentración para atender los rezagos históricos de los indígenas. Es muy interesante cómo la relación entre los pueblos indígenas y el Estado se dio por medio de la elaboración del Plan de Desarrollo. No olvides que para esto se llevaron a cabo encuentros regionales en 1993, donde participaron otomís, además de otras comunidades como los mazahuas y los nahuas. El resultado de esta relación fue la creación de un Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la formulación del Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Actualmente el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es el que se encarga de la política indigenista en el Estado, cuya relación con los pueblos indígenas se realiza mediante los Consejos Supremos Indígenas, en este caso el Otomí. Por otro lado, también es importante mencionar el artículo 5, que es el criterio para determinar los pueblos y comunidades de las que se aplicarán las disposiciones de la ley. Justo en el artículo 9
También se establece que los poderes ejecutivos, legislativo del Estado de México y los ayuntamientos deben consultar a los pueblos interesados a través de las autoridades, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente a la comunidad. Y en el artículo 21, las comunidades indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades para el proceso de desarrollo. Como dato interesante, el 20 de marzo del 2000 a los indígenas procesados se les fijará la pena impuesta de acuerdo con el delito cometido, teniendo en cuenta sus usos y costumbres. Por su parte, la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de México tiene como uno de sus objetivos defender los derechos de los indígenas. De igual forma, dicta la obligación de asesorar y patrocinar a todos los indígenas en todos los casos que lo soliciten sin importar la materia de que se trate. También en 1994 se crea el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, cuyos propósitos son definir, ejecutar, evaluar políticas, programas y acciones de atención a los pueblos indígenas, así como formar un fondo de aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. Actualmente el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, órgano descentralizado del gobierno estatal, está sectoriado a la Coordinación General de Desarrollo Social, que interviene en la planeación y ejecución de políticas, estrategias, programas y acciones tendientes a mitigar los altos grados de marginación y pobreza de las comunidades indígenas en la entidad. Uno de los logros de los indígenas otomís es la forma que han establecido para que estos adquieran un cargo de gobierno municipal, ya sea como presidentes municipales o regidores. Así es como las relaciones que se dan dentro de las comunidades otomís están en constante demanda por parte de las autoridades de los pueblos indígenas, pues ya que se da una solicitud de servicios de la salud, de infraestructuras, de educación y vivienda. Cambiando un poco de tema, ahora hablaremos de la etnotecnología y dónde se ubican. Me parece bien. Ellos viven en las zonas de mayor altitud, se localizan en un territorio variado que cuenta con valles, bosques y montañas. En el Estado de México, los otomís habitan en la región del Monte de las Cruces, la Sierra del Monte Alto y Monte Bajo, así como la Sierra de San Andrés, Timilpan. Como también habitan 7 regiones en el Estado de México, 4 en las Sierras Frías y 3 en las Sierras Templadas. Es muy importante recordar que el agua y el suelo son recursos principales y fundamentales para la región otomí, y actualmente, debido a estas zonas urbanas industriales, se han presentado muchos problemas en cuanto a contaminación y erosión. Falta de agua en las zonas como Toluca y Lerma y el Valle de México. Este sector se encuentra elevado en el consumo de agua y un bajo nivel de reciclaje, y presenta altos niveles de contaminación, así también como el empleo de agroquímicos. Un recurso vital para el uso doméstico y agricultura es el agua, y debido a estos problemas de crecimiento industrial, pues los otomíes se han enfrentado con estos grandes cambios masivos que vienen a invadir sus zonas de cultivo, sus zonas de producción, su agricultura. Entonces quedan realmente vulnerables a través de los recursos naturales. Los municipios más afectados por la contaminación del agua son Toluca, Temoaya, Lerma, entre otros. Debido a la deforestación y disminución de la superficie con vegetación natural, existen muchas áreas naturales protegidas dentro de la región otomí, que abarcan varios municipios otomís. Dentro de esta área natural protegida se han dado prioridad para guiar y controlar el uso de conservación y mantenimiento de los recursos y servicios con los que ellos cuentan. Y para concluir este subtema, la relación de los otomíes con el ambiente en donde se desarrollan, pues esto les ha permitido una adaptación a su entorno y hacia el exterior. Esta relación solamente ha sido posible por el conocimiento y el manejo del uso de sus recursos naturales. Es muy cierto, compañera, porque dependiendo del tipo de entorno natural, los otomís desarrollan una actividad que les permite subsistir, ya que las mismas condiciones del entorno determinan la vida de ellos.
como la diversidad de actividades, además de los recursos destinados por el Estado, y pues esto les ha permitido un desarrollo y adaptación de sus comunidades frente a las exigencias de la sociedad en general. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Historia. Mi compañera y yo esperamos que les haya gustado la temática del día de hoy.